Mi nombre es Samuel Muñoz y voy a explicar la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica a través de un conductor. Se mide en amperios y puede ser clasificada en dos tipos: corriente continua y corriente alterna. Algunos de los que contribuyeron en esta fueron André Marie Ampère, nacido en 1775 y murió en 1836. Ampère es conocido por sus investigaciones sobre electromagnetismo y por formular la ley de Ampère, que describe cómo las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. También fue pionero en el estudio del electromagnetismo como una ciencia. James Watt, nacido en 1736 y murió en 1819. Aunque Watt es más conocido por sus mejoras en la máquina de vapor, su trabajo también está relacionado con la energía y su conversión. La unidad de potencia, watt, se deriva de su nombre, que mide la tasa a la que se realiza el trabajo o se consume energía. George Ohm, nacido en 1789 y murió en 1854. Ohms, conocido por formular la ley de Ohm, que establece una relación fundamental entre la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia en un circuito eléctrico. La ley se expresa con la fórmula V es igual a I por R. La corriente se genera por la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Cuanto mayor es la diferencia de potencial, mayor es la corriente que fluye, siempre que la resistencia del circuito se mantenga constante. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Se mide en ohmios y depende de varios factores: del material, de la longitud y área de la sección transversal. La ley de Ohm establece que la intensidad de corriente que pasa por un conductor entre dos puntos es directamente proporcional al voltaje entre esos dos puntos e inversamente proporcional a la resistencia. Además, las resistencias pueden conectarse en serie o en paralelo. Fuentes de voltaje. Las fuentes de voltaje son dispositivos que proporcionan la energía necesaria para mover la corriente a través de un circuito. Existen varios tipos de fuentes de voltaje. Las baterías, que son fuentes electroquímicas que almacenan energía en forma de energía química y la convierten en energía eléctrica. Generadores, dispositivos que convierten energía mecánica en energía eléctrica, típicamente mediante el uso de combustibles fósiles, energía solar o eólica. La fuente de voltaje establece la diferencia de potencial que impulsa a la corriente a través del circuito. Sin una fuente de voltaje no habría flujo de corriente. Estos conceptos son fundamentales para el estudio y comprensión de la electricidad y su aplicación en la tecnología moderna. Mi nombre es Diego Muñoz y voy a hablar de la medida de la corriente y el voltaje. La medición de corriente y voltaje es fundamental para entender el comportamiento de los circuitos eléctricos. Permite diagnosticar y ajustar su funcionamiento. Los instrumentos de medición son amperímetro, que sirve para medir la corriente eléctrica. Se conecta en serie en el circuito. Otro instrumento es el voltímetro. Mide la diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos y se conecta en paralelo con los componentes. El multímetro combina las funciones de amperímetro, voltímetro
y ohmímetro. Puede ser analógico o digital. La conexión y uso de cada uno de estos. En este caso, en el amperímetro y multímetro, en modo corriente se conecta en serie. En el voltímetro y multímetro, en modo voltaje, se conecta en paralelo. Y se selecciona la escala adecuada para obtener lecturas precisas en cada conexión o uso que se vaya a tener. La importancia de todo esto es que permite obtener lecturas precisas de corriente y voltaje. También es fundamental para el análisis y diagnóstico de circuitos en corriente continua y alterna que se necesite. En conclusión, de la medición de corriente y voltaje es crucial para entender y diagnosticar circuitos eléctricos, ya que sin estos se complicaría mucho más. Los instrumentos de medición, amperímetro, voltímetro y multímetro, son herramientas esenciales para obtener lecturas precisas de la corriente y el voltaje. Entonces, esto de corriente y voltaje siempre es algo muy importante en el momento de diagnosticar asociación de resistencias en circuitos eléctricos. Las resistencias pueden asociarse de diferentes maneras para controlar el flujo de corriente en circuitos eléctricos. Las dos configuraciones más comunes son la serie y el paralelo. Resistencias en serie. Conexión secuencial de resistencias. Sus características son: la corriente es la misma en todos los componentes. El voltaje total se divide entre las resistencias en proporción a sus valores. La resistencia total es la suma de las resistencias individuales, con una fórmula de RT igual a R1 más R2. El cálculo del voltaje en cada resistencia individual mediante la ley de Ohm. Resistencias en paralelo. Conexión de resistencias con extremos unidos. Sus características. El voltaje es el mismo en todas las resistencias. La corriente se divide entre las resistencias de acuerdo con sus valores. La resistencia equivalente es siempre menor que la resistencia de menor valor. Cálculo de la resistencia equivalente mediante la fórmula 1 sobre RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. La comparación entre serie y paralelo son: la serie, mayor resistencia total y un voltaje dividido. El paralelo, menor resistencia total con un voltaje igual. En conclusión, la asociación de resistencias en serie y paralelo es fundamental para controlar el flujo de corriente en circuitos eléctricos. Cada configuración tiene características únicas que afectan la distribución del voltaje y la corriente. La corriente continua y corriente alterna. La corriente eléctrica se refiere al flujo de cargas eléctricas a través de un conductor. Se clasifica en corriente continua, CC, y corriente alterna, CA. La corriente continua, CC, tiene flujo uniforme de electrones desde el polo negativo al positivo. Tiene una dirección única, característica de dispositivos electrónicos portátiles. Las aplicaciones: sistemas de carga de baterías, en motores eléctricos o dispositivos electrónicos. La corriente alterna. Una dirección del flujo de electrones cambia periódicamente, generada por generadores eléctricos, inducción electromagnética. Las ventajas: transformación y transmisión a largas distancias con menores pérdidas, aplicaciones industriales y domésticas. Las diferencias de estos son la dirección del flujo de electrones, la uniformidad del flujo y las aplicaciones. Una conclusión de estos es que la corriente continua y la corriente alterna tienen diferencias fundamentales. Cada tipo de corriente tiene sus ventajas y aplicaciones específicas,
pero son útiles en el día a día del trabajo que se necesite. Soy Darío Muñoz y vamos a seguir con el tema circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es una interconexión de elementos eléctricos unidos entre sí en una vía cerrada, de modo que una corriente eléctrica pueda fluir constantemente. Para que se considere un circuito funcional es necesario que haya una fuente de energía, como una batería o un generador, que proporcione un flujo constante de electrones a través de los componentes del circuito. Los elementos principales de un circuito eléctrico incluyen una fuente de energía que proporciona el voltaje necesario para impulsar la corriente, como una batería o un generador. Conductores, generalmente cables, que conectan los distintos componentes y permiten el flujo de corriente. Cargas que consumen la energía eléctrica, como lo son las resistencias, las lámparas, los motores, etc. Dispositivos de control, como lo son los interruptores o los relés, que regulan o interrumpen el paso de la corriente. Existen dos tipos de circuitos eléctricos: circuitos abiertos y circuitos cerrados. Un circuito abierto es aquel que la trayectoria de la corriente está incompleta, lo que impide el flujo de los electrones. Esto sucede cuando hay un corte en el conductor o cuando un interruptor está en la posición apagado. Como resultado, no hay circulación de corriente de los dispositivos conectados, no funcionan. Un circuito cerrado, la trayectoria está completa y permite que la corriente fluya desde la fuente de energía a través de los componentes del circuito. Para que un dispositivo eléctrico funcione, debe estar en un circuito cerrado. Los circuitos eléctricos incluyen diversos componentes básicos que cumplen funciones específicas, tales como resistencias. Las resistencias son componentes que limitan el flujo de corriente en un circuito. Su función principal es convertir parte de la energía eléctrica en calor, regulando la corriente que pasa a través de otros componentes. Los capacitadores o condensadores son componentes que almacenan energía de forma un campo eléctrico. A diferencia de las resistencias, los capacitadores no disipan energía en forma de calor, sino que la acumulan y liberan cuando se necesita. Los capacitadores pueden suavizar las fluctuaciones de voltaje en un circuito y se utilizan en aplicaciones de filtro y almacenamiento de energía. Los interruptores. Los interruptores permiten abrir o cerrar un circuito de manera manual o automática. En posición abierta, el interruptor impide el paso de corriente, circuito abierto. En posición cerrada, permite el flujo de corriente. Fuentes de energía. Las fuentes de energía, como las baterías y generadores, proporcionan la diferencia de potencial necesaria para que los electrones fluyan en el circuito. Las fuentes pueden suministrar tanto corriente continua como corriente alterna, dependiendo del diseño del circuito. Energía en los circuitos. La energía eléctrica es fundamental en los circuitos eléctricos, ya que es la forma de energía que permite el funcionamiento de dispositivos y sistemas eléctricos. Esta energía se genera, almacena, transfiere y se convierte en otras formas, como luz, calor o movimiento. En los circuitos eléctricos, la energía puede almacenarse principalmente en dos tipos de componentes: capacitores o condensadores. Los capacitores almacenan energía en forma de un campo eléctrico entre dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico. La capacidad de almacenamiento de un capacitor depende de la superficie de las placas, la distancia entre ellas y el tipo de material dieléctrico que se utilice. Las baterías almacenan energía en forma de energía química, que se convierte en energía eléctrica cuando la batería está conectada a un circuito. La energía almacenada en una batería depende de su capacidad, que se mide en amperios por hora o vatios por hora, y el voltaje de la batería. La energía almacenada en los componentes del circuito
se transforma en otras formas de energía cuando fluye la corriente, calor, luz o movimiento mecánico. La cantidad de energía utilizada o consumida por un componente en un circuito depende de la corriente que pasa a través de él y el voltaje aplicado. Mi nombre es Bridget Natalia Cerón. La resistencia interna de una fuente de voltaje es la resistencia al paso de corriente dentro de la propia fuente, influenciada por sus componentes internos, como electrodos y electrolitos en baterías o en bobinas en generadores. Esta resistencia se nota como R y se incluye en el modelo de circuito de la fuente de voltaje, afectando el voltaje que llega a la carga externa. Cuando la fuente es suministrada, la caída del voltaje debido a la resistencia interna se calcula como el producto de la corriente y la resistencia interna, lo que reduce el voltaje total disponible para la carga. Efectos en baterías. La resistencia interna varía con el tipo, tamaño, edad y estado de carga de la batería. Las baterías nuevas tienen baja resistencia, permitiendo grandes corrientes sin caída de voltaje significativa, pero su resistencia aumenta con el uso, afectando la eficiencia en la entrega de la potencia. Efectos en generadores. Una mayor resistencia interna puede causar pérdidas de potencia en forma de calor, reduciendo la eficiencia del sistema. Por ello, se busca minimizar esta resistencia en el diseño de generadores para optimizar la transferencia de energía. Las leyes de Kirchhoff son fundamentales para el análisis de circuitos eléctricos complejos, ya que permiten calcular las corrientes y voltajes en cada parte de un circuito. Estas leyes son útiles cuando contienen múltiples componentes conectados en diversas configuraciones, como en serie y paralelo, donde las simples aplicaciones de la ley de Ohm no son suficientes. Para analizar distintos tipos de circuitos, se cuenta con las siguientes leyes. Primera ley. Ley de corrientes o ley de nodos. La primera ley de Kirchhoff establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Esto se basa en el principio de la conservación de cargas eléctricas, lo que significa que la carga no se acumula en un nodo, sino que todo lo que entra debe salir. Segunda ley. La ley de lazos. Esta ley establece que la suma algebraica de las caídas de voltaje en un lazo cerrado es igual a cero. Esto se basa en el principio de conservación de la energía, lo que significa que la energía proporcionada por las fuentes en un circuito debe ser igual a la energía consumida por las cargas. Electricidad en casa. En los hogares es esencial y su distribución debe ser eficiente y segura. La electricidad se genera en centrales eléctricas y se transportan a través de líneas de transmisión hasta llegar a las viviendas, donde se reduce a un nivel seguro, generalmente 120 o 240 voltios. Los circuitos eléctricos domésticos suelen ser de dos tipos: circuitos en serie y circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo son más comunes, permitiendo que cada dispositivo funcione de manera independiente. Si uno falla, no interrumpe el funcionamiento de los demás y reciben el mismo voltaje. Las instalaciones eléctricas deben seguir normas de seguridad estrictas, incluyendo interruptores automáticos, fusibles, tomas de tierra, dispositivos de corriente residual. La primera, interruptores automáticos, protegen contra sobrecargas. Segunda, fusibles, desconectan el circuito si la corriente supera un valor seguro. Tercero, tomas de tierra, previenen acumulaciones de corrientes no deseadas. Cuarta, dispositivos de corriente residual, protegen contra descargas eléctricas detectando diferencias en la corriente.